rápidamente a Juan 6. Ya los domingos no debe de ser inconveniente. La cita inicial es inmediatamente después de la cita donde nos quedamos una semana antes. La semana pasada comenzamos a estudiar ya el 6º capítulo del Evangelio de Juan y vimos el milagro de la multiplicación de los panes. Ahorita vamos a recordar un poquito para poder retomar, pues tiene un contexto, la palabra no está aislada, tiene un contexto general de la Biblia. Dios escribió o inspiró la escritura en un contexto general, llámese Jesucristo y el plan de salvación de los seres humanos, pero también tiene un contexto particular cada escritura, y es necesario recordarlo para poder adentrarnos correctamente. Si no, podemos hacer violencia a la palabra y hacerla que diga lo que nosotros queramos que diga, y no es así. Dice Juan 6 del 15, vamos a retomar el 15. Con el 15 cerramos la semana pasada, pero hoy abrimos con el 15 también al 21. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, para hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iba cruzando hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar como un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Jesús les dijo: yo soy, no tengan miedo. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Señor y Dios, te agradecemos en esta tarde ya que nos das a disfrutar tu palabra, que nos das a disfrutar este alimento maravilloso. Hoy te rogamos, Señor, hoy y siempre, que des un corazón dispuesto a tu pueblo para ser confrontados, para ser exhortados, para ser consolados por medio de esta palabra que hablas a nuestras vidas. Señor y Dios, estamos en tus manos, lo que conocemos siempre hemos estado ahí, nunca hemos salido del hueco de tu mano. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Jesús, poco antes de que la Pascua se celebrara, realizó al lado del mar de Galilea uno de los milagros más recordados, al grado de ser uno de los pocos relatos que está contenido en los 4 evangelios canónicos. Este milagro ya lo vimos, es que multiplicó 5 panes de cebada. Acuérdense, el pan de cebada es el ¿qué? El pan de los pobres. Así como la Red Cola es la coca de los pobres, el pan de cebada es el pan de los pobres, no el pan de trigo, que era el pan de los ricos. Y 2 peces, con esto dio de comer a más de 5,000 personas, pues los relatos paralelos nos dicen que eran 5,000 varones, más mujeres y niños. Entonces, mínimo fueron 5,000 personas. Las personas, sin embargo, no entendieron el propósito del milagro. Como la Pascua se acercaba, y la Pascua conmemora que Israel fue liberado de la opresión y esclavitud en Egipto, el pueblo se encontraba exaltado, el pueblo estaba expectante, ansioso de la llegada del Mesías Rey, que tomara el control del país, que los liberara de la opresión romana. Al ver a Jesús realizar tan grande milagro, de inmediato pensaron en él como el Mesías prometido para darles libertad. Jesús, que es Dios omnisciente, sabía perfectamente las intenciones de la gente. Por eso es que en la narración del apóstol Juan nos dice que se retiró al monte para evitar ser coronado, y usando sus propias palabras cuando le contesta a María en Juan 2, porque aún no había llegado su hora. A partir de ese punto el relato solo lo contienen, además obviamente del Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos y de Mateo. Lucas sigue otra línea de pensamiento diferente a lo que vemos aquí a continuación. Por el relato de Mateo 14:23, acompáñenme a Mateo 14:23, deje su separador ahí. Por el relato de Mateo 14:23 nos damos cuenta de algo con Jesús. Sabemos que Jesús se retiró al monte él solo, no se fue a dormir, no fue a estar de ocioso, él se retiró a hacer algo. Dice Mateo 14:23, despedida la multitud subió al monte. ¿A qué dice que hacer? ¿Qué se puso a hacer?
a orar aparte, y cuando llegó la noche, él seguía allí solo orando. No es poco lo que podemos hablar acerca de la oración. Nunca serán suficientes las advertencias acerca de las consecuencias de no orar. Yo podría pasarme semanas enteras hablando de discipulado o hablando de oración, de los no de oración, de los sí como orar, de por qué oras y no esto y por qué oras y lo aquello. Pero el ejemplo máximo lo vemos en la vida de Jesús. En los evangelios, escuche bien y quiero que entienda esto, leemos que Jesús enseñaba continuamente a sus discípulos. Algo que él hacía era enseñar a sus discípulos y a la gente. Llegaba a la sinagoga y decían: páseme el rollo, voy a leer, esto habla de mí, esto pasa lo otro. Ocasionalmente leemos que él cantaba himnos, porque sí, cuando tú lees la Santa Cena, la liturgia en la Santa Cena era cantar del Salmo 113 al 118, si no me equivoco bien, de nuestra Biblia. Ellos lo veían como el himno tal o el himno tal del libro de los Salmos. Sí, Jesús también cantaba salmos, pero lo vemos muy ocasionalmente. ¿Para qué? ¿Qué nos habla esto? Que la alabanza no es sobre lo que debe de estar cimentada una iglesia, sino el discipulado. Y ojo, muchas veces leemos en la Escritura que Jesús oraba. Aquí estoy, véame, despierte, pellizca el que está a su lado, siga el consejo de mi hermano Alex, sí, pellizquelo. ¿Sabe qué pasaba con Jesús? Jesús predicaba algo, cantaba muy poquito y oraba mucho. Mucho era lo que hacía Jesús en oración. Es de poner mucha atención. Jesús, escuche bien, es Dios mismo. Aún así, siendo todopoderoso, siendo todo sabiduría, siendo soberano del universo, sabemos que los vientos le obedecen, entendemos que puede convertir el agua en vino, que puede parar un paralítico con la voz y con la autoridad de su voz, y aunque lleve 38 años en el estanque le dice: levántate y anda, toma tu lecho, levántate y camina. Puede dar de comer a más de 5,000 personas. Aún así Jesús hacía algo, y que era orar. ¿Te imaginas entonces cuánto más necesitaremos orar nosotros? ¿O cuántos de aquí han convertido agua en vino? Pero ¿qué tal se les ve el vino como agua? Ahí sí. ¿Cuánto más nos hará a nosotros falta descansar en los brazos del Señor para enfrentar nuestros retos del día a día? ¿Cuánto más estaremos llamados nosotros a orar si, a diferencia de Jesús, que es Dios Todopoderoso y oraba continuamente, nosotros, sus discípulos, sus hijos, somos simples mortales? ¿Sí estamos entendiendo el punto? Jesús, siendo Dios Todopoderoso, siendo consubstancial con el Padre, uno con Él, aún así hacía algo y decía: mi naturaleza humana necesita estar dependiendo todo el tiempo de mi Padre, de mi Señor y mi Dios. Cuánto y más nosotros que no tenemos esa parte divina en nuestro ser. A no pocos hermanos les aplastan los problemas diarios. Ya hemos entendido en el discipulado, nosotros los cristianos no estamos exentos de nuestros problemas o de los problemas de la vida. Si alguien te dice que vengas a Cristo porque tu mejor vida es ahora, te está engañando, y te está engañando vilmente, porque si tu mejor vida es ahora, quiere decir que la vida futura va a ser peor que esta. Eso significa que ¿dónde la irás a pasar? Entonces, tu mejor vida no es ahora, como dice Joel Osteen y toda esa sarta de predicadores de la prosperidad que te están engañando nada más. La mejor vida no es esta, es la venidera. En el mundo, dice Jesús, encontraremos aflicción. Esa parte ya todos la entendimos. Sí, pastor, acaba de hablar eso hace tiempo. Sí, lo vimos en el discipulado. También el miércoles nos lo recordó. Pero viene un problema a tu vida y estás: vámonos a la iglesia, viejo. Tú. Ay, dile al pastor y a los hermanos que ahí me lleven en sus oraciones. ¿Qué tienes? Acuérdate que los problemas son diarios de la vida. Pues sí, pero una parte ya la entendimos, que nuestra mente ha sido renovada y sabemos que los problemas vienen diario a nuestras vidas, y aún así llegan pensamientos a nuestra mente como cuando tenemos problemas: ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué?
si Dios no me escucha, si se supone que soy su hijo? Le va mejor a los no cristianos. Mira, ya sabías que fulanito hasta lo ascendieron de puesto, y eso que no es cristiano, y yo que soy cristiano, mira cómo me va. No pasa aquí, ¿verdad? Que siempre pasa en otras iglesias. Yo solamente digo lo que otros pastores me comentan así en otras páginas. Entonces digo, bueno, vamos a tomar el ejemplo de esas congregaciones. Aquí no pasa que pasas una tribulación y estás ahí desanimado, con el moco cayendo, las lágrimas y diciendo, ¿para qué? ¿Para qué voy a la iglesia? Mejor me regreso al mundo. Cuando hacía tranza me iba re bien y nunca maté a nadie. Me busco otra religión. Me están diciendo que las limpias no son tan malas. Por Dios. Todo esto es consecuencia, amado hermano, no de renovar tu mente, sino de despreciar el tiempo a solas con Dios. Te lo vuelvo a repetir, si Jesús sabía de la necesidad de orar siempre, ¿por qué nosotros vamos a ser mejores que Él y no necesitar oración? ¿Sabes en primer lugar por qué? Quiero que me veas, aquí estoy, no estoy distraído. ¿Sabes por qué en primer lugar se retiró Jesús a orar? Para traer humildad a su corazón. ¿Qué crees que sintió su parte humana cuando quisieron hacerlo rey? ¡Ah! ¡Ese milagro, papá! ¿Sabes qué? Mejor me retiro a orar, y esa parte del orgullo te regrese la humildad. No soy yo, Dios tiene un plan, y se fue y se metió otra vez en dependencia con Dios, con dependencia completa con Dios. Momentos antes de ser entregado a muerte, Jesús pasó su tiempo orando. Lucas 22, 39 al 44. Lucas 22, 39 al 44. No es poco lo que podemos hablar acerca de la oración, y es el momento idóneo para hablarte acerca de la oración de Jesús. Aún Jesús, siendo Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, siempre lo ha sido, jamás ha dejado de serlo. Dijo, yo necesito orar, necesito vivir en completa dependencia de mi Padre, de mi Señor y mi Dios. Lucas 22, 39 al 44. Si tú eres una persona de doble ánimo, como dice el libro de Santiago, que como la ola del mar vas y vienes y nunca te detienes, y a veces estás arriba y dices, sí, pastor, envíeme a las naciones, háganse la vaca, y yo me quedé que aprendo chino y allá predico y y al siguiente día, no, pastor, ¿ya para qué voy? Si es que el diablo mete su cola en mi vida, no me deja. ¿Ves ese tipo de personas arriba abajo? Aunque digan, oh, tengo conocimiento y yo sé acerca de esto y la reforma, y a final de cuentas, si no llevas una vida de oración y dependencia total de Dios, por eso es que pasan ese tipo de cosas. Jesús, momentos antes de ser entregado a muerte, pasó su tiempo orando en dependencia de Dios. Lucas 22, del 39 al 44 dice, saliendo se fue como solía, no lo hacía una, ni dos, ni tres veces. Los discípulos durante 3 años y medio se dieron cuenta que cada rato, que a cada momento Jesús se iba solo al monte, se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó al monte les dijo, oren para que no entren en tentación, y esto se liga con la enseñanza que vimos en la mañana en el discipulado. Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, él que hizo también se puso a orar, pero mucho ojo, decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué estaba orando Jesús? Porque sentía angustia, sentía desesperación, sentía miedo, sentía frustración. Todos los sentimientos negativos humanos estaban pasando por su mente y su corazón en ese momento. Y él, en lugar de chillar y dejar todo y decir, ya no hago tu plan, Señor, no, porque aquí pase, te repito, él dijo, me voy a hincar y voy a decir, Señor, me duele, pero no hago lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y en eso se le apareció un ángel, versículo 43, y le fortalecía. Y estando en agonía, ¿qué hacía?
oraba todavía con más intensidad, y era tanta su agonía y tanto su estrés que se dio la condición médica llamada hematohidrosis, que sudaba grandes gotas de sangre, y esas gotas de sangre dejaron su carne y su piel tan suave como la piel de un bebé recién nacido, y encima de esa piel de bebé recién nacido hipersensible fue que lo flagelaron. Si no llevamos una vida de oración como la llevó nuestro Señor, como nos la moldean los evangelios, no nos sorprenda que el más pequeño de los problemas nos desanime y nos tenga aplastados por mucho tiempo. O peor aún, como veíamos en la mañana, no nos sorprenda que nuestra carne comience a salir a flote y demos rienda suelta a la concupiscencia, a las pasiones desordenadas de la carne. Cuando andamos en la carne desordenadamente, pecando, con poco o nada intención de dejar de pecarlo, o cuando estamos desanimados, sin ánimo, sin ganas de levantarnos en Cristo, son la consecuencia de descuidar mi relación con Dios. Y parte de la fundamental de esa relación es la oración. Quiero que entienda esto. Hay dos situaciones que se dan. La primera, o andas arrastrando la cobija llorando porque te está yendo mal, porque no entiendes, porque las situaciones en tu vida, o la otra, ya definitivamente te regresaste al mundo, estás en la carne, haces tus deseos, al cabo Dios no me oye, los del mundo les va mejor. Eso solamente son la consecuencia, esos no son tus problemas. Tu problema es uno. La raíz de tu problema, la raíz del árbol, es que dejaste tu relación con Dios. Esa relación que tenías con Él al principio de orar, ahora no importaba dónde estuvieras, tú ibas, Señor, gracias, porque, y decías, hoy no voy a ver tele, voy a orar, hoy no voy a estar en Facebook, voy a orar, gracias, Señor. Y esa relación que tenías, que te nutría y te fortalecía, Juan 15 dice que nosotros somos los pámpanos y Él la vid, estábamos en comunión con Cristo y Él nos fortalecía. Tú dejas esa comunión y la consecuencia es que andas pecando o andas desanimado. Cuando andes en una de esas dos situaciones, deja de querer reprender al diablo y aventarlo de tu vida y salte a Satanás y tu cola cochina, y mejor ve, híncate, métete en tu lugar secreto y dile, gracias Dios, vengo a humillarme delante de ti. El orar, no solamente en privado en tu casa, también lo podemos hacer como cuerpo, como iglesia. No importa quién venga a la oración, tú puedes venir. ¿Sabes quién sí importa? Que venga el Espíritu Santo y Él está aquí. Entonces no importa quién venga o no venga, tú puedes venir y el Espíritu Santo está aquí. Es principalmente por dos motivos. El primero, demuestra que dependo de Dios. Si tú no eres una persona de oración, entonces eres una persona que no depende de Dios. A los seres humanos nos encanta sentirnos autosuficientes. Para muestra está el ejemplo de la Torre de Babel. Después de que los seres humanos fueron esparcidos, antes de que fueran esparcidos sobre la tierra, después del diluvio, dijeron, ¿sabes qué? Para que no nos vuelva a pasar lo mismo, y en lugar de decir, vamos a orar a Dios y arrepentirnos, dijeron, vamos a construir una torre. No necesitamos a Dios, vamos a construir una torre. Y el Señor, ¿qué hizo? Los esparció por el mundo. Para el ejemplo más bueno es la Torre de Babel. Muchos dicen, no importa cuál sea mi problema, yo lo he enfrentado, yo ya sé hacer esto, yo ya sé hacer lo otro, muchas veces me ha pasado esto y siempre hago lo aquello, ¿para qué oro? Pensamos que podemos manejar nuestra vida y nuestros problemas nosotros solos. Cuando haces eso, cuando tú enfrentas la vida sin oración, estás diciendo, Señor, soy autosuficiente. Ni Jesús mismo hacía eso. El segundo punto por el cual oras es para aligerar tu carga. Vemos el ejemplo de Nehemías. No vayas, lo dejo de tarea en Nehemías 1. La Biblia dice que llegaron de Jerusalén a donde estaba Nehemías, a 9,000 kilómetros de distancia, no recuerdo la ciudad, ahorita lo buscan, y llegaron y le dijeron, ¿qué crees? Los muros siguen derribados, la ciudad está en ruinas, y Nehemías se sintió desconsolado, se sintió triste. Dice la Biblia que se puso a llorar por su nación, por sus hermanos, por la situación, pero inmediatamente después de eso Nehemías dobló sus rodillas y dijo, Señor, ayúdame para hacer algo. El primer motivo por el cual oramos es para depender de Dios. El segundo motivo es para aligerar tu carga. El nombre de Nehemías significa el Señor es mi consuelo. Si algo sabía Nehemías en dónde recibir consuelo, era en los brazos del Señor.
Nehemías no fue con sus amigos a contarles su situación, no ahogó sus penas en alcohol, no tiró todo y le dio la espalda a los problemas. Sí leemos que lloró, porque es un ser humano y una de las situaciones propias del ser humano es el dolor, pero también vemos que oró al Dios de los cielos. Si Jesús se retiraba a largos periodos de oración, como en este pasaje, nosotros somos llamados a imitarlo lo más posible. Regrese a Juan 6, versículo 16. No se distraiga, amado hermano. ¿Tiene calor ya? Bajamos los ventiladores, así está bien. Y yo ya me estoy haciendo carnitas. ¿Ya olió a carnita? Soy yo, estoy sudando. En el versículo 16 leemos, ponga mucha atención. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Esto es en una barca, y nuevamente por el relato en Mateo de 14:22, sabemos que Jesús les dio la orden. En Mateo 14:22 leemos, Jesús les ordenó a sus discípulos, súbanse a la barca, remen, vayan hacia allá. Como buenos discípulos, ellos fueron enseñables y corregibles. Ellos obedecieron las órdenes de Jesús de embarcarse e ir delante de Él, muchas gracias, al otro lado de la ribera. En el versículo 17, ya no nos vamos a detener en el discipulado, leemos, entrando en una barca, iban cruzando al mar de Capernaum. Ya estaba oscuro y Jesús no venía con ellos, versículo 18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Esta es una de las escenas más emotivas que podemos encontrar en los evangelios. Los discípulos, en primer lugar obedientes, están a la orilla del mar de Galilea. Jesús les dice, suban a la barca, remen, vayan para allá. Yo ahorita los alcanzo, ahorita vemos cómo le hago, ustedes tranquilos. Los discípulos dicen, vamos a obedecer, soy discípulo, soy corregible, soy enseñable, obedezco. El Señor los manda solos. En primer lugar empieza la incertidumbre en su corazón, ¿por qué no vino con nosotros Jesús? ¿Cómo le va a hacer? Yo no veo otra barca, y lo vamos a leer más adelante, que no había otra barca del otro lado, no vieron barcas zarpar. Bueno, ¿por qué nos manda a nosotros solos? Bueno, no se obedece, vamos. Tercero, de repente una oscuridad los empieza a cubrir, no se ve nada, el resplandor de la luna no está, el mar está completamente oscurecido. Llevaban horas remando y no podían avanzar ni salir del lugar donde estaban. Y para colmo, se estaba nublando porque venía una fuerte tormenta que los estaba azotando. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué pasó por el corazón de los discípulos? ¿Acaso no estaban obedeciendo fielmente al Señor? ¿No podían pensar ellos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué viene la oscuridad? ¿Por qué Jesús no vino con nosotros? ¿Por qué empieza a llover? ¿Por qué, si somos marineros expertos y sabemos remar, por qué ni siquiera podemos llegar a la otra orilla? No veo la mía. ¿Por qué, a pesar de estar obedeciendo, me viene esta situación? ¿Qué estoy haciendo mal?, pensaban los discípulos. La respuesta, simplemente nada. Nada hicieron mal, nada les falló, nada fue incorrecto. Fue Jesús quien a propósito los dejó en un aparente abandono. Aunque sus discípulos no lo percibieran, algo es seguro: en lo alto del monte, en sus oraciones de Jesús, los discípulos estaban presentes, y la tribulación que venía a sus vidas también estaba presente en la oración de Jesús. Hay una realidad, amado hermano, que encontramos aquí, paralela a la situación que pasaron los discípulos, que nadie puede negar. Cuando las cosas van bien en tu vida, cuando todo te sale fácil, es fácil ser cristiano. Cuando tienes dinero, cuando tienes trabajo, cuando tienes salud, cuando tus amigos están bien contigo, es fácil dar gracias a Dios, es fácil ser cristiano. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no son así? ¿Qué pasa cuando nuestro Dios parece haberse ido de nuestro lado? ¿Qué hacemos si no ves en tu barca a Jesús al lado tuyo? ¿Sigues dando gracias en medio de la tempestad? Toda relación es probada por la separación y el silencio. Nuestra relación con Dios no va a ser la excepción.
No siempre te vas a sentir cerca de Dios. No importa cuánto tiempo lleves caminando con el Señor, no importa qué tan íntima sea tu relación con Él, tarde o temprano vas a pasar lo que pasaron los discípulos. Vas a voltear, no vas a ver a Jesús en la barca y vas a decir: ¿por qué estoy en medio de la tormenta? Quiero que cierre sus ojos y me siga escuchando. Cierre sus ojos. Jesús tenía un plan bien trazado, y ahorita vamos a ver que el relato de Marcos nos dice que él entendía el corazón de sus discípulos y los estaba preparando. Él sabía que se iba a ir, y Dios sigue entendiendo y teniendo un plan y entendiendo nuestro corazón. Y muchas veces nosotros estamos como los discípulos, en una aparente separación de Dios. ¿Por qué estoy en la barca y Jesús no está conmigo? Peor aún, estoy remando y no llego a ningún lado. Ya oscureció, no veo nada. Oh, está lloviendo. Ya la tormenta no me deja hacer nada. ¿Por qué pasa esto? Dios lo hace a propósito, amado hermano, para profundizar tu relación con Él. Te pone a prueba en periodos de aparente separación, tiempo en el cual no sientes su presencia. Sientes, de hecho, como si Dios te hubiera abandonado, como si no estuviera cerca de ti más. Oras, lees, hasta quieres ayunar y haces un sinfín de cosas y sigues sin sentir la presencia de Dios. El nivel más profundo que podemos encontrar, amado hermano, de intimidad con Dios es cuando tú, a pesar de que te sientes así, a pesar de que te sientes mal, lejano, apartado de Dios, aún así confías, aún así te entregas, aún así agradeces, aún así adoras y amas al Señor en medio de las pruebas. Aunque no lo veas contigo en la barca, tú sigues diciendo: Señor, confío en ti, creo en ti, te sigo amando. No es porque hicieron algo mal los discípulos, no es porque estaban desobedeciendo o estaban en pecado. Aunque ciertamente sí, amado hermano, el pecado sí trunca tu relación con Dios. Si estás en pecado desvergonzado, sí, arrepiéntete. Pero si sientes que estás lejos de Dios y no estás en pecado desvergonzado, Dios tiene un plan, y es preparar tu vida y tu corazón. A pesar del dolor que te causa, a pesar de que te desconcierte, escucha bien, es absolutamente necesario que pases esto para que madure tu fe. Jesús estaba preparando el corazón de sus discípulos. Sabía que en poco tiempo ya no iba a estar físicamente con ellos. Sabía que su fe necesitaba ser madura para vivir en dependencia del Espíritu Santo. Él decía: si a mí, que estoy aquí presente, no dependen de mí, ¿qué va a pasar cuando me vaya? Y el Espíritu Santo, que no lo ven, tienen que empezar a aprender a depender, esté o no esté yo con ellos. Y lo mismo dice el Señor a tu vida. Si estás pasando por prueba, dificultad, aflicción, y peor aún, no sientes que Dios está a tu lado, es Dios diciéndote: madura, crece, yo aún estoy contigo. Jesús no los había abandonado, estaba en lo alto del monte orando por ellos, intercediendo al Padre. Jesús estaba preparando a sus discípulos. Su fe necesitaba madurar para vivir en dependencia del Espíritu Santo. Jesús sabía lo que era mejor para ellos. Jesús lo sabe hoy también, en día, con nuestras vidas. Sabe que necesitas madurar tarde o temprano. Sabe que nuestra fe necesita ser probada. Solo es un paso más en nuestro caminar como hijo de Dios. Esto quiere decir que Jesús se va de nuestro lado, que nos deja solos, que nos abandonó en medio de la tormenta. No confundas las cosas, amado hermano. La omnipresencia de Dios es bíblica y significa que Dios está en todas partes. Pero que Él quiera manifestar su dulce presencia, eso solamente es al placer de su voluntad de Él. Que tú no lo sientas no significa que no esté contigo a tu lado. Y si Él no quiere dejarse sentir, es porque quiere que madure tu fe. No quiere que andes por sentimientos. La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Jesús, en el momento indicado, ni antes ni después, Él no llegó antes de que la prueba terminara. Tampoco se pasó un minuto de más
en el que el corazón de los discípulos fuera probado. Él llega a ellos de forma extraordinaria. Te leo lo que dice la Escritura, no abras tus ojos todavía. Cuando los discípulos habían remado como 25 o 30 estadios, varios kilómetros ya remando, vieron en ese momento que Jesús caminaba sobre el mar y se acercaba a ellos en la barca y tuvieron miedo. Pero Él les dijo, no, yo soy, no tengan miedo. Aquí vemos algo maravilloso. El poder de Cristo es mucho más grande que el poder de la naturaleza, que las leyes que Él estableció en la naturaleza. El que había multiplicado los panes de manera milagrosa la tarde pasada, ahora caminaba sobre las aguas como si fuera la playa sin hundirse. Este hombre maravilloso se acercó a la barca para darles ánimo, prestarles auxilio. Pero ellos, dice la Escritura, tuvieron miedo. Por lo que parece, les dio más temor en lo que parecía un fantasma que la tormenta misma. Si tú lees en los otros evangelios, la Biblia dice en Mateo 14:26 que vieron acercarse a Jesús y empezaron a gritar despavoridos, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Les dio más miedo la presencia de Jesús que la misma tormenta. ¿Por qué pasó eso? Jesús todavía estaba preparando los corazones de los discípulos. Ellos no tenían tanto temor de la tormenta. ¿Por qué? Porque entre ellos había más de un pescador experto. Estaba Pedro, estaba Andrés su hermano, estaba Juan, estaba Jacobo, 4 pescadores expertos que eran navegantes relativamente hábiles, al menos en una barca sí sabían navegar. Pero cuando su habilidad no significó nada frente a lo que se aproximaba, ahora sí tuvieron miedo. Quiero que entienda esta parte. La tormenta no los atemorizó tanto. ¿Por qué? Porque decían, aquí viene Santiago, aquí viene Jacobo, que es Santiago, aquí viene Juan, aquí viene Pedro, aquí viene Andrés. Ellos saben navegar, no van a dejar que nos hundamos. Y aunque me hunda, ellos saben nadar, me van a salvar, no hay ningún problema. Mis habilidades, nuestras habilidades todavía pueden. De hecho, yo vivía aquí cerquita, dijo Felipe y Natanael, vine a nadar muchas veces al mar, yo no tengo miedo. Pero cuando vieron algo que estaba fuera totalmente de sus habilidades, un fantasma, entonces sí dijeron, caray, ¿qué está pasando aquí ahora sí? Dios va a seguir tratando con nuestras vidas hasta que las situaciones terminen por sobrepasar nuestras capacidades. Es entonces cuando en medio del temor profundo clamamos por ayuda. Es entonces cuando verdaderamente humillamos nuestro corazón. Es entonces cuando deja de ser duro y comienza a reblandecerse. Acompáñame a Marcos 6:52. Si no me cree que fue por esto, lea Marcos 6:52. Y la Biblia dice que Jesús sabía todavía la dureza de sus corazones. Jesús sabía exactamente qué había en el corazón de sus discípulos y dijo, tienen que madurar, tengo que probar su fe haciéndoles creer que no estoy con ellos, tengo que madurar su fe por medio de esa tormenta, tengo que madurar su fe haciéndolos que dejen de depender de sus habilidades. No importa qué tan buen pescador sean esos 12, no hay ningún cazafantasmas en medio de ellos, entonces miedo van a sentir. Marcos 6:52 dice que Jesús hizo todo esto. Si tú lees el contexto, habla acerca de que caminó sobre el agua y de la tormenta, porque sus discípulos aún no habían entendido lo de los panes, todavía no sabían cuál era el propósito de Jesús, por cuanto estaban, ¿qué dice? Endurecidos sus corazones. Por eso Jesús dijo, los voy a humillar más y más y más hasta que su corazón se rompa de tan duro que está. Y ahora sí, ya una vez roto, Jesús recoge los pedazos y como el alfarero crea uno a su imagen y semejanza. Jesús estaba preparando sus corazones. Con misericordia y amor, Jesús les grita desde afuera de la barca para aplacar su miedo. Yo soy, y esta parte ya la vimos, el gran yo soy de Jesús. No tengan miedo. No hay palabras que puedan llevar mayor consuelo a un hijo de Dios
cuando está pasando por temores o apuros que las que dice el Señor. Cada vez que tú pasas por un problema, amado hermano, recuerda las palabras que les dijo Jesús a los discípulos: Dios siempre tiene el control. Y cuando estés pasando por un problema, tú no digas el diablo, esto, lo otro. Di, es Dios, Él tiene el control, no voy a tener miedo. Las mismas palabras que les dijo Jesús. Juan termina su relato acerca de Jesús caminando en el agua con la reacción de todos los discípulos una vez que Jesús les da confianza y amor. Versículo 21, Juan 6, 21. Vamos a terminar ya. Juan 6, 21. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual enseguida llegó a la tierra donde iban. En nuestra cultura tenemos un dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sí has escuchado ese dicho? Los discípulos experimentaron en carne propia ese dicho. Es el motivo por el cual el Señor permitió el tiempo de aparente separación, para que valoraran lo que tenían en Cristo. ¿Tú crees que a partir de ese momento no se dieron cuenta lo que tenían en Cristo? Si dijeron, Jesús, sí, váyanse, pues no vienes, bueno, vámonos. A partir de ese momento, ¿qué decían? No, Señor, yo voy contigo hasta donde vayas. No me vuelvo a quedar sin ti. Señor, ¿no vienes con nosotros, Señor? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Los discípulos lo experimentaron en carne propia. Es el motivo por el cual el Señor nos permite pasar ese tiempo de separación, para que valores lo que tienes en Jesucristo, mi Señor. Después de pasar unas horas sin la aparente protección y guía de su Maestro, ahora dice la Biblia que los discípulos lo recibieron en la barca, ¿cómo? Con gusto. No con, muévete, no, pues no hay lugar. Por eso te hubieras subido allá. ¿Cómo te imaginas que lo recibieron los discípulos? Así como nosotros ahorita, así como llegamos a la iglesia. ¿Cómo llegas a la iglesia después de que tuviste una tribulación toda la semana y vienes hambriento de la presencia y de la palabra de Dios? ¿Y cómo llegas? Como ahorita que vienes saciado. Otra vez con sus chistes, siempre el pastor dice lo mismo. Ese ejemplo siempre ya me lo sé. Pero ¿qué tal cuando vienes con hambre? Y si llegas así. Lo mismo le pasó a los discípulos. Por eso Dios permite que pasemos esas situaciones, para que ahora sí vengas, y no solamente en la iglesia, en tu casa te arrodilles, saques la Biblia y ahora sí. ¿Qué sientes cuando lees la Biblia y cuando oras? Después de que pasaste un tiempo de aparente separación con el Señor. Los discípulos, de igual forma, Jesús parece estar lejano algunas veces. Lo hace para preparar nuestros corazones, para que lo recibamos con gusto. Ojo, anteriormente ya habíamos hablado de la diferencia entre recibir, porque sí dice que lo recibieron con gusto. La palabra es lambiano, algo así, no recuerdo en griego. Y anteriormente ya vimos la diferencia entre recibir y aceptar a Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, que es antibíblico, eres tú quien le abre la puerta. Pues sí, pásale. Cuando tú recibes a Cristo, estás siendo solamente un receptor de su gracia. Son dos cosas totalmente distintas. Los discípulos habían remado durante horas sin parar, sin conseguir avanzar mucho, pero tan pronto como Jesús estuvo arriba de la barca, dice la Biblia que llegó enseguida a la tierra donde iban. Si hemos recibido al Señor Jesucristo, no en tu corazón, en tu vida, es el Señor de tu vida, aunque la noche esté oscura y el viento sea fuerte, puedes consolarte con el pensamiento de que Él te va a hacer llegar a buen puerto, a lo mejor no aquí en el tiempo, pero sí en la eternidad. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar, vamos a terminar agradeciendo a Dios. Porque aún en los tiempos más difíciles, en los tiempos de más oscuridad de nuestra vida, cuando Él parece que ya ni está en la barca con nosotros, se oscureció y encima de todo viene la tormenta, y para acabarla
todavía yo tenía un poco de autosuficiencia y creía, yo me las puedo arreglar solo, yo sé trabajar, yo sé hacer esto, yo sé estudiar, yo puedo, siempre he salido adelante solo. Todavía se aparece un fantasma, algo que está completamente fuera de tus posibilidades. Dios lo hace una y otra vez para humillarte y recordarte, depende de mí. Por eso comenzamos con la oración y cerramos con la oración ahora. Depender de Dios es ir de rodillas en la iglesia, en tu casa, en donde sea, y no solamente pedir. No tiene nada de malo pedir. Pablo dice, por nada estén afanosos vuestros corazones, sean presentadas sus peticiones con súplica, ruego, acción de gracias. Pero muchas veces pensamos y confundimos orar con pedir. Orar es tener intimidad con Dios, es hincarte, es agradecerle porque tembló, es decirle gracias Dios porque sacudiste mi vida, gracias Dios porque me enseñaste lo frágil que soy, me enseñaste que si no fuera por tu gracia yo no estaría aquí, me estás enseñando a depender de ti, aun aquellos que están damnificados, gracias Dios porque me vas a enseñar a depender más de ti todavía. Es ir de rodillas y decirle, dependo por completo de ti, aligera mi carga, Señor. Si quieres dejar de andar pateando tu cobija y ser un cristiano lleno de conocimiento, pero con una vida deprimida, ¿qué esperas para ir a la oración con Dios? Siempre ha de haber un equilibrio, amado hermano. Mucha palabra te hace legalista, mucha oración te va a hacer muy emocionalista y espiritual, pero cuando tú tienes un correcto equilibrio, te vuelves un cristiano sano, bíblico, fuerte, que aunque vengan las pruebas de fe a tu vida, aunque parezca que Jesús no está en la barca, aunque parece un fantasma acercándose a tu vida, tú puedes recibir las palabras de parte de Jesús: yo soy, no temas, tengo el controlo el universo, controlo también tu vida, y vas a poder creerle con todo el corazón esas palabras al Señor. Cierra tus ojos y dile, gracias Dios, tal vez mi barca está siendo sacudida, volteo a los lados y no te veo cerca de mí, Señor. Para acabarla viene la tormenta, está oscuro, viene problema tras problema a mi vida, tribulación tras tribulación, y encima me humillas más y ya mis fuerzas no son suficientes. Me estás humillando con un propósito, Señor, quebrar mi orgullo, quebrar mi autosuficiencia y hacerme correr de rodillas a ti. No permitas, Padre, que nuestros corazones sigan endurecidos. Danos un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón que saliendo de aquí vaya y se humille y diga, Señor, dependo de ti, reconozco que sin ti no puedo. Danos un corazón que venga los lunes a orar, no importando quién esté o quién no esté, no importando cómo esté la situación, que podamos decir, Señor, yo vengo porque dependo de ti, yo vengo porque quiero aligerar mi carga, yo vengo porque te amo, Señor Jesús. Si tú necesitaste de la oración, tu parte humana se metía en dependencia con Dios por medio de la oración, recuerda mi vida, cuánto más no la necesito yo. Si sigo caminando en mis fuerzas, voy a desfallecer, pero por eso tú dijiste, si alguien está cansado, cargado y trabajado, venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar. Y el que va a ti, tú no le echas fuera, dice la Escritura, porque nos ha llevado el Padre de rodillas hasta tu presencia. Gracias, maravilloso Dios, te amamos, te agradecemos por la tormenta desatada en nuestra vida, porque tú tienes el control de estos temblores, de estos huracanes, de todo el universo. No hay un átomo fuera de tu voluntad perfecta. Gracias.